Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Esta es la segunda parte. Aprobados por Dios para el Evangelio. El estudio anterior tiene el mismo título y esta es la segunda parte, porque Pablo continúa hablando de esta aprobación. Pablo continúa hablando de cómo es que él puede confirmar que efectivamente él y sus colaboradores de ministerio fueron aprobados para hablarle a los de Tesalónica. Recordemos que en el estudio anterior estuvimos hablando de esta aprobación que Dios tuvo de Pablo y sus colaboradores de ministerio y que incluso él habla de de que Dios les confió el ministerio, el evangelio, perdón, el evangelio que él mismo compartió en Tesalónica. Así es de que, pues imagínense, implica una responsabilidad muy grande, decir, Dios me confió el ministerio para compartírselos a ustedes. Esto es algo impresionante, por supuesto, porque recordemos que pues no había nada escrito acerca del Nuevo Testamento. Todo esto que estaba compartiendo Pablo ni siquiera estaba en un compendio, eran cartas que apenas se estaban emitiendo, se estaban mandando a las comunidades. Entonces ya para decir algo así en su tiempo, Pablo, por supuesto que lo estaba diciendo con toda la autoridad y con toda la confianza, porque en el espíritu él tenía esta certeza de que de afirmar que el propósito que tuvo para dirigirse a los tesalonicenses fue precisamente con toda certidumbre y no con error, como lo menciona en el estudio anterior. No fue con error y al decir esto no fue con manipulación, ni mucho menos tuvo el propósito oculto de obtener algún beneficio propio, sino que asumiendo la responsabilidad y la conciencia de que el Evangelio tiene que ver con el mensaje de salvación. Pablo les aseguró que en la medida en que fue aprobado por Dios para confiar el Evangelio, en esta medida les exhortó. No fue una exhortación a título personal, y esto es muy importante hacerlo ver. La exhortación de la que está hablando el apóstol Pablo, de lo que está hablando, de lo que se está refiriendo, es precisamente al propósito del Evangelio que tiene en la vida de las personas. No tiene que ver con algo ajeno. Y como lo expusimos también en el estudio anterior, Pablo afirma que el propósito de asumir esta responsabilidad de ser aprobados para llevar el Evangelio, ¿qué implica esto? Bueno, implica honestidad, implica fidelidad a la palabra del Padre. Eh, Implica que no debamos buscar agradar a los hombres en este mensaje tan importante, sino que con toda honestidad, el exhortar al creyente implica que decirle al creyente que asuma la responsabilidad de entender que, primeramente, tiene una condición de pecado. Cuando, sobre todo porque ha vivido sin Dios, cuando recibe el Evangelio, aún todavía está en esta condición de recibir esta, esta información. Y mientras no cambie su vida, decirle que mientras no cambie su vida, sí, continuará en la condición de pecado. Y en su caso, el Evangelio tiene el propósito de que el creyente cambie su vida, cambie el propósito de su vida, no solamente en su mente, no solamente haberlo entendido, sino también en su corazón. Hace un momento hablaba con mi esposa acerca de las palabras de Yeshua cuando dijo el Señor que Dios está en busca de adoradores en espíritu y en verdad. Y es que implica esto precisamente, no solamente el conocimiento que te puede dar tu capacidad de entender, de comprender determinadas cosas. Tiene que ver con tu espíritu, con realmente estar enamorado de Dios y lo que ha comenzado a hacer contigo. Estas son las implicaciones del Evangelio, ¿sí? Y que conlleva a recibir en un momento dado, pues, como también lo hemos comentado,
oposición por parte del enemigo, por parte de aquellos que están muy, muy cómodos con la vida que llevan, con la vida que llevan. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues yo no quiero dejar lo que hasta ahora tengo porque estoy tranquilo, esto me conviene, o sea, puede haber infinidad de razones. Pablo y sus colaboradores de ministerio, ellos sabían que el Evangelio tiene un poder sobrenatural y esto es importantísimo, que no lo pierdas en tu mente. El Evangelio como tal, cuando es fiel a la palabra de Dios, cuando es el verdadero Evangelio del que ha estado hablando Pablo y no otro Evangelio, entonces tiene un poder sobrenatural porque el Espíritu de Dios comienza a obrar sobre esta expresión, sobre este mensaje que están recibiendo las personas. Y en este sentido, compartirlo fielmente, pues implica, y en su caso, en ese tiempo, implicó a que los tesalonicenses pudieran cambiar sus vidas por medio de la verdad. Entonces el Evangelio y la verdad son aspectos que están vinculados por la palabra escrita, por la palabra fiel. Y entonces continuamos en el versículo 5, que nos quedamos aquí en el estudio anterior. Dice, porque nunca usamos las de palabras lisonjeras. Después de haber hablado de que no hablaba, su mensaje de Pablo no era para agradar a los hombres. Continúa en ese sentido y dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia, y Dios es testigo. Fíjate que incluso aquí ya habla del Señor como testigo de sus intenciones que incluso no podían ser vistas por los hombres, por aquellos a quienes les compartía Pablo. Las palabras lisonjeras. Qué son las palabras lisonjeras? Bueno, cuando las personas hablan palabras lisonjeras, buscan agradar a otros. A menudo, ¿qué es por qué tienen este concepto? Bueno, porque las palabras que se expresan a otras personas normalmente son sin sinceridad, no son honestas y buscan obtener beneficios. Son cumplidos, en ocasiones son palabras que se hacen como cumplidos, pero son cumplidos falsos, que se pronuncian para lograr el favor de la persona, para lograr la voluntad hacia ellos, buscan la simpatía de una persona. El lisonjero, por lo tanto, entonces busca congraciarse con alguien mediante alabanzas. Sí, ¿alguna vez te has encontrado con este tipo de predicadores? Y me refiero a predicadores porque ese es el contexto de Pablo. Pablo no está hablando de cualquier otra persona. Pablo, cuando él habla de él y de sus colaboradores de ministerio, es muy claro y dice, nosotros no les hemos hablado con palabras lisonjeras, nosotros no les hemos estado haciendo alabanzas o sea, falsas, ¿sí? Por eso me refiero a los predicadores. Yo te pregunto, ¿te has encontrado con predicadores que hacen esto? Buscan, personas que en todo momento buscan que los creyentes reciban apapachos, predicadores que cuando se enteran del pecado que hay en las congregaciones, pues como que no pasa nada, todo está bien, y lejos de enfrentarlo y de juzgarlo, porque es una responsabilidad de un ministerio, pues continúan como si nada pasara. Y esto fue justo lo que ocurrió en la comunidad de Corinto, cuando Pablo reprendió fuertemente a los creyentes, sobre todo a aquellos que estaban dirigiendo esta comunidad, estaban como responsables de la comunidad, en lugar de avergonzarse del pecado, y solapaban y permanecían envanecidos, siguiendo con sus vidas como si nada pasara. Esto es muy común en las congregaciones cristianas de todo tipo, de toda denominación, de todos lugares, no solamente cristianas, también de otras religiones. Quiero ser muy honesto.
Esto se ve en todos lados porque todo el mundo se siente justo cuando realmente hay algo de vergüenza que tendrían que señalar, juzgar, quitar de en medio a aquellos que están muy cómodos haciendo todo esto. Primera de Corintios 5, verso 1, dice, vamos a recordar las palabras y el tono en que Pablo juzga esta actitud de aquellos que seguramente andaban en las lisonjas unos con otros, porque ese es el contexto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado porque fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. Y fíjate, fíjate las palabras que usa. En el nombre de nuestro Señor, Yeshua, el Mesías, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. El propósito de este juicio que estaba haciendo Pablo y el que les estaba enseñando cómo deberían de atender este tipo de cosas en la congregación, no era en contra de la persona como tal, sí, para juzgar la carne, es decir, porque lo que estaban juzgando era un pecado generado por la debilidad de la carne. Así es de que esto que está diciendo Pablo era precisamente porque la preocupación mayor de todo predicador, de todo aquel que comparte el evangelio, ¿cuál debe de ser? ¿Qué es lo que más debemos, por lo que debemos preocuparnos en realidad por la salvación eterna de las personas? Por eso habla en este sentido, cuando dice para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Claro, porque todos en un momento llegaremos a este momento, estaremos delante del Señor y seremos juzgados, y entonces se definirá si seremos salvos o si finalmente iremos al infierno. Y en este pasaje podemos confirmar que Pablo nunca buscó alabanzas, no le preocupó en absoluto estar alabándole a las personas y mucho menos para obtener algún beneficio, porque normalmente cuando se hacen lisonjas, cuando todo el tiempo se están apapachando a los creyentes, cuando realmente ni siquiera hay justificación, lo que se busca es eso, lo que se busca es un beneficio y recibir beneficios por parte de las personas. Sin embargo, en el caso de los tesalonicenses, hubo algo diferente. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo haciendo alabanzas. ¿Recuerdan cómo es que habla del testimonio de los tesalonicenses? Él habla de las alabanzas que estaban recibiendo de parte de Pablo y era producto del testimonio de ejemplo que estaban teniendo los tesalonicenses. Y en este caso, por supuesto que pues, no podríamos decir que Pablo estaba hablando con lisonjas. Cuando él les dijo ahí en el capítulo 1 de esta carta, verso 6 en adelante, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar de vuestra fe. En Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto no son lisonjas. Y hay que entender la diferencia,
porque Pablo estaba hablando la verdad, estaba reconociendo lo que realmente estaba, el efecto que estaba generando el testimonio de vida de los tesalonicenses. ¿Esto qué nos enseña? ¿Qué te enseña a ti? Esto nos enseña que debemos ser honestos, debemos ser muy sinceros cuando compartimos el Evangelio, sin lisonjas para los creyentes, no pero en todo momento también debemos de reconocer cuando los hermanos están dando ejemplo para otros. Hace un momento les compartí, por ejemplo, el, el gusto que a este servidor, en lo personal, me da muchísimo gusto, de verdad, cómo es que se están animando colaboradores de este ministerio para compartir el Evangelio, para hablarle a otros, para dedicar tiempo, comenzar a hacer un espacio de tiempo y dedicárselo al Señor en servicio. Eso es un servicio, eso es el ministerio, realmente es eso. Cuando tú apartas el tiempo que pudieras ocupar en muchísimas otras cosas a título personal, pero dices, es tiempo de que yo le dedique este tiempo a mi Señor. ¿Cómo? Haciendo lo que Él espera de ti. Hablar sus palabras, hablar de sus maravillas, hablar de lo que ha hecho con tu vida a otros. Y que en esa manera, en esa medida, quizás alguien más pueda ver un ejemplo a seguir en ti, como lo hicieron los tesalonicenses en Pablo y sus colaboradores. Cuando dice Pablo, ustedes fueron imitadores de nosotros. Eso es lo que en un momento dado eh, espera el Señor de nosotros. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque cuando tú comienzas a hacer esto, a prepararte para hablar las palabras del Señor, en tu espíritu comienzan a surgir cosas importantes, muy importantes. Comienzas a cambiar tu vida. Literalmente comienzas a cambiar tu forma de pensar, comienzas a meditar más tiempo en el Señor, comienzas a hacer cosas que antes quizás no hacías. Y obviamente no eres ninguna persona perfecta, ¿no? Pero poco a poquito vas siendo mejor persona. Cuando menos te vas preocupando por ser mejor persona, porque asumes la responsabilidad que te ha entregado el Señor, que te ha confiado para compartir el Evangelio, tal cual lo dice el apóstol Pablo. Así es que esta carta de Pablo a los tesalonicenses, en esta carta pues hemos sido nosotros testigos del reconocimiento que hace Pablo de sus colaboradores, una hermosa lección de humildad que nos deja Pablo. Así es que una vez más, Pablo les asegura a los tesalonicenses que nunca se dirigieron con ellos con palabras lisonjeras y agrega un aspecto bien importante porque dice que tampoco encubrieron avaricia, que es el motivo por el que los predicadores normalmente acostumbraban a lisonjear. O sea, el motivo de las lisonjas de un predicador no es otro, no es otro, es obtener algo de regreso por parte de los creyentes. ¿Y qué es lo que normalmente un creyente va a hacer si aquel que se la pasa lisonjeando al mismo tiempo se la pasa hablando de las necesidades que tiene el ministerio, de las necesidades económicas, que en lugar de compartir el evangelio y la palabra de Dios se la pasa diciendo y llorando, chillando porque ya no tiene para pagar las tarjetas, para que ya no, en lugar de ponerse a trabajar, que vergüenza debería darle. Hay muchos así. ¿Qué es lo que esperas de un creyente que se la pase lisonjeándole a los creyentes? Pues eso, la retribución económica. Y eso es un vergonzoso. Es detestable. Pablo se opuso terriblemente en contra de eso. Los juzgó duramente como falsos maestros, como hipócritas a todos estos. Y Pablo les dice que a los tesalonicenses justo esto, es muy claro y dice que algo, que nunca hicieron algo con tal de manipularlos por causa de algún sentido de avaricia, comportándose
religiosamente, solo para obtener algún beneficio. Y un aspecto muy importante en esta afirmación de Pablo es el hecho de asegurar que Dios es testigo de esto que les dice. Para que Pablo haya dicho esto, imagínate el grado de sinceridad, de honestidad y de humildad que tuvo al mismo tiempo para decir, mi Señor es testigo de esto que les digo. Eso es muy importante. Y continúa el verso 6, dice, ni buscamos gloria de los hombres. Si tú te estás dando cuenta, el contexto de las palabras de Pablo van en ese sentido. Es decir, yo soy, yo tengo la humildad suficiente y que me da la capacidad para reconocer en ustedes todo esto que están haciendo y que ha sido de ejemplo para muchos otros. Y no solamente en el lugar donde viven, sino incluso en otros lugares, en otras ciudades, en otras comunidades. Pero esto que les digo, que les quede muy claro, no son lisonjas. Yo no busco esto de ustedes. Para cerrar con firmeza esto que les dice, y no busco avaricia. Y Dios es testigo de esto. Y continúa y dice, no busco gloria de los hombres. Pablo y los que estaban con él no buscaban exaltarse a sí mismos ni exponerse ante los creyentes como hombres impresionantes. Y hoy en día hay, a partir de este auge muy famoso que tuvo el tema de las raíces hebreas, la corriente de las raíces hebreas, que se convirtió muy pronto en otra religión más. Abundan maestros que buscan exactamente eso, buscan impresionar a los creyentes con su aparente sabiduría, como un vínculo para glorificarse a sí mismos. Muchas de estas personas llegan incluso a grado de, de, de aprender el idioma hebreo. Y yo siempre lo he dicho, o sea, aprender otro idioma no es malo. Yo nunca voy a juzgar eso, que les quede muy claro. Es importante, es cultura incluso, es algo muy importante. Pero también he sido testigo de la manipulación que hace la religión en muchas palabras con tal de apoyar sus dogmas religiosos. Porque de repente te enteras cuando ya aprendes a manejar las herramientas de los diccionarios que hoy tienes a la mano. De repente te sorprendes que aquello que te enseñaron, que determinada palabra significaba esto o aquello, pues nada que ver en el sentido etimológico, sino que le impusieron a esta palabra un sentido religioso y que de repente no lo puedes encontrar en ningún diccionario hebreo. Ese es otro engaño. Y esto es terrible porque vamos de una a otra, ¿no? O sea, cuando en un momento dado eh, pudiste haberte imaginado que aquella persona que incluso la escuchas hablar en hebreo puede llegar a esto, de echar a perder todo ese tiempo que se llevó en aprender otro idioma, cuando realmente a la hora de darte un mensaje bíblico, se apoya en la doctrina judía y de repente ya te está dando conceptos que no tienen nada que ver con el concepto etimológico original de la palabra que aparece en tu Biblia. Pues nada que ver. Y eso es triste. Y eso lastimosamente se convierte en algo malo cuando el propósito es tratar, o sea, que ya sí aprendes a hablar hebreo y ya de repente comienzas a hacer expresiones en hebreo, pero se convierte en algo malo cuando el propósito es tratar de impresionar al creyente que desconoce el hebreo, solo para aparentar que conoce mucho de la Biblia. Y hay un error que también al creyente le debe llamar la atención por el sentido común, el sentido de la lógica. ¿Y qué es lo que sucede? Las prédicas cometen el desatino de tan mediocre, porque es eso, de expresar frases en hebreo y sabiendo de antemano que las personas no van a entender lo que están escuchando. No saben lo que significa.
Pero esto lo hacen solo para vanagloriarse, porque esta estrategia es una estrategia que utilizan, solo lo hace, es una estrategia que sirve para exponer mayormente la ignorancia de las personas que no conocen el idioma. Y eso es entonces, todo eso se resume pues en una burda falta de respeto en términos concretos, muy simples. Es una falta de respeto para las personas que te están escuchando. Haz de cuenta que estás en una reunión, ¿sí? Y en una reunión están 8 o 10 personas y hay dos que hablan un idioma que no dominan las otras personas, que no lo conocen, hebreo, inglés, el que sea, el idioma que sea. Y de repente, estas dos personas comienzan a hablar en ese idioma y los otros se quedan como diciendo, ¿y de qué están hablando? ¿Están hablando de nosotros? ¿O están platicando de una experiencia? Eso es exactamente lo mismo, es una falta de respeto. Miren, se sorprenderían, o quizás ya lo saben, porque son estudiantes ustedes, pero quizás se sorprenderían de saber que hay maestros de la Biblia que siendo judíos naturales, no conversos, no prosélitos, maestros de origen judío que comparten mensajes en inglés sin utilizar en ninguna sola ocasión esta táctica tan mediocre de introducir palabras hebreas en su discurso en inglés. Lo dan en inglés para difundir sus enseñanzas. Y no solo eso, sino que esos mismos maestros judíos, solo cuando lo consideran, fíjense bien, solo cuando ellos consideran absolutamente necesario, explican algún concepto hebreo que amplía y mejora la comprensión del texto bíblico. Pero a pesar de ser judíos y hablar el hebreo, obviamente son judíos, explican el término etimológico de las palabras, no el religioso, no desde un sentido religioso. Una técnica que pues empleamos en este ministerio y que consideramos muy honesta y que hemos aprendido de otros ministerios que así lo hacen, también hay que reconocerlo. Hay otros ministerios que de repente utilizan esta técnica de aprendizaje, de enseñanza, en donde se considera importante explicar alguna palabra que te da una comprensión mejor del pasaje bíblico. Eso es correcto. Y lo hacen los maestros, estos maestros judíos que enseñan la Biblia, y no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, que creen en Yeshua y no se andan con esta hipocresía que lo único que les hace verse a otros que hacen esto de estar de repente hablando expresiones en hebreo sin la conciencia de que pudiera haber muchas otras personas que los estén escuchando y que no tienen ningún conocimiento de hebreo, ni siquiera una palabra, y de repente ya no supieron qué fue lo que dijeron. Y es triste y pierden el tiempo. Por otro lado, muchas personas hoy en día se involucran en lo que ellos llaman pues un servicio a Dios, y esto lo comento por el término de la avaricia de la que está hablando Pablo, y dice Dios es testigo de esto, que no buscamos eso en ustedes. Pero ustedes lo saben de antemano, hay personas que dicen, pues bueno, buscan servir al Señor y comienzan a trabajar en el ministerio, pero el propósito es servirse y llegarse a recursos económicos, cumplir sus metas, sus objetivos desde el punto de vista económico a través de la religión. Ese es otro aspecto también terrible. Y Pablo aparte habla de este tema y dice, nosotros no buscamos nunca esto de parte de ustedes. Esto no lo hacía Pablo, sin importar que la miopía de las ovejas, porque es la verdad. ¿Por qué existe la avaricia de los predicadores? ¿Por qué existe gente que busca vivir de la religión, del ministerio? Porque precisamente
continúan las ovejas aportando, aportando, sin darse cuenta de lo que en un momento dado, ver la actitud de aquellas personas que buscan su propia gloria. Cuando Pablo afirmaba que Dios era testigo, es testigo de lo que Pablo y sus colaboradores hacían, que hacían lo correcto, es porque cuando ellos hablaban, Dios se movía en poder a fin de respaldar lo que Pablo hablaba. Dice el verso, y continúa la otra parte, la segunda parte del verso 6, dice, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles del Mesías. Es decir, o sea, sí lo podía hacer, pero no lo quisimos hacer. Pablo y sus colaboradores no buscaban exaltarse ante ninguna persona, sino que su interés no estaba en sí mismos, sino que solamente buscaban someterse a Dios, a su autoridad, y esa es la única manera en que Dios respalda lo que hablamos. Pablo pudo haber sido carga, porque dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles del Mesías. Eso es muy importante porque en la traducción Nueva Biblia de las Américas, fíjate cómo dice ese mismo versículo, el versículo 6 dice, tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, porque como apóstoles del Mesías hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Y cuando habla en ese sentido, está diciendo, por supuesto que hubiéramos podido obtener un beneficio usando nuestra autoridad de apóstoles, una autoridad que por supuesto estaba reconocida. Pablo les asegura que no llegaron a ello valiéndose del título de apóstoles del Mesías, no llegaron a los tesalonicenses usando esta autoridad. Por supuesto que imponía una autoridad reconocida, pero ellos no buscaban manipularlos y al mismo tiempo exaltarse a sí mismos mucho menos. Hoy en día en muchos lugares podemos ver que precisamente muchos predicadores se autodenominan apóstoles y también se autodenominan profetas. ¿Tú por qué crees, con qué propósito crees que lo hacen? Pues es muy claro, buscan su propia gloria, pero buscan imponerse a sí mismos una autoridad ante los demás. Ah, ahora soy apóstol. No, no, no soy pastor, yo soy apóstol. Ah, ¿de veras? Sí, no, no, yo no soy pastor, yo soy profeta. Qué ridiculez. Cuando Pablo ni siquiera usó de esta autoridad que él tenía. Pablo, el apóstol a las naciones. Y vemos que Pablo hizo todo lo contrario. Él no utilizó la autoridad de apóstol, porque al haber sido designado por Yeshua mismo implicaba una autoridad dispuesta por el propio Salvador, por el propio Hijo de Dios. Sin embargo, Pablo no usó de eso para manifestar autoridad. Y de eso deberíamos de aprender todos. No estar usando aunque tengamos una cierta autoridad reconocida por los demás, no debemos usarla para determinados propósitos. ¿Para qué deberías de usar solamente la autoridad que te da el Señor al darte un ministerio, pero también la autoridad que en un momento te reconoce en alguien, que te reconoce a alguien más? ¿Para qué deberías de usarlo? Para hablar la verdad, para hablar su palabra, para comprometerte. Esa autoridad te compromete solamente a seguir hablando, siendo fiel al Señor. Pablo sometió su apostolado, pero no lo anunciaba para beneficiarse a sí mismo. Pablo en realidad despreciaba a todos aquellos que se conducían como supuestos predicadores, pero que se aprovechaban de los creyentes usando de la artimaña de la manipulación y el engaño. Dice el verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros. Fíjate qué contraste. Y utiliza esta palabra, la palabra tiernos entre vosotros. De acuerdo a la naturaleza del humano, sabemos que las personas no son tiernas,
O sea, naturalmente hablando, no son tiernas ni mansas, como lo expresa aquí el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que Pablo se refiere a él y a sus apóstoles como personas que ya habían sufrido una transformación en sus vidas, justo como la transformación que a muchos de ustedes les ha permitido afirmar que son tiernos, que pueden ser mansos con los demás. Por supuesto que Pablo hablaba con plena certidumbre, una vez más podía afirmar que Dios era testigo de esta transformación de Pablo, porque antes de haber sido llamado por Yeshua, él perseguía a los seguidores del Mesías. Pero fíjate bien, vamos a entender en qué sentido y en qué contexto Pablo está diciendo, está hablando de la ternura, porque es importante que no nos desviemos del contexto de las palabras que está usando Pablo. Pablo se está dirigiendo a la forma en que se dirigió a los tesalonicenses, ¿estamos de acuerdo? Y en ese sentido utiliza la palabra tierno, dice, fuimos tiernos con ustedes. Esta ternura de la que está hablando el apóstol Pablo es sinónimo de la mansedumbre. Y en ese sentido, la mansedumbre se caracteriza por la actitud de confianza en que Dios sea el que produzca los resultados. Lo que en el caso de la naturaleza del humano, de la que hablamos, pues las personas buscan normalmente buscan las personas los resultados por ellos mismos, a como dé lugar. Esta es la diferencia entre uno que no ha sido convertido, transformado, y otro que ha sufrido una importante transformación en su vida. Personas que no buscan manipular las situaciones que enfrentan con la intención de lograr que otros hagan lo que esa persona que no ha sido transformada quieran que hagan los demás. La manipulación. Hay personas que son súper manipuladoras, tejen telarañas tejen telarañas. De repente ya no te das, o sea, no te das cuenta cuando ya estás envuelto, ya te atraparon. Son muy hábiles con las palabras, con las ideas, con las propuestas. Y en ese sentido, esa ternura de la que habla Pablo tiene que ver con el concepto de mansedumbre, que en el contexto de las palabras está refiriéndose a la actitud de dar la oportunidad para que Dios se manifieste y en su caso ser aprobados por el Señor por causa de esa mansedumbre, de esa paciencia, lo que implica que esta aprobación debe aportar evidencias de que esa persona ha sido tierna, ha sido mansa, en realidad, pues es una persona aprobada por Dios, si es que es así. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yeshua, en esta bienaventuranza, hizo una referencia al Salmo 37, el Salmo de David, que habla de los que heredarán la tierra. Dice Salmo 37, verso 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. De manera que, lejos de aprovecharse indebidamente de su carácter de apóstol, Pablo dice que actuó con mansedumbre, vio a los tesalonicenses ovejas que necesitaban del pastor de Yeshua. Y continúa la segunda parte de este verso 7, dice como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjate qué ejemplo está utilizando Pablo. O sea, es impresionante porque dice de esta manera los he tratado a ustedes. Pablo utiliza esta alegoría para expresar la forma en que él consideraba a los tesalonicenses y hablaba de que él fue como una nodriza, porque lo que quiere expresar Pablo es el tipo de cuidado que siempre tuvo para los creyentes. Es decir,
que siempre los trató como si fueran recién nacidos, con los cuidados que siempre deben tener las nodrizas respecto a los pequeños que cuidan. Y esto se puede entender por qué Pablo, o sea, cuando tú lo ves de esta manera, podemos decir por qué Pablo habla de haber tenido una actitud de ternura para con los tesalonicenses. Ya te diste cuenta en qué contexto habla de la ternura, del cuidado, de lo que les hablas a las ovejas. Por eso es importante no perder el contexto de las palabras de que se utilizan en los pasajes bíblicos. ¿Cuál es el error más grande que puedes tú cometer como predicador? Bueno, de repente tomar ciertas palabras, expresiones de algún pasaje y de repente comenzar a aplicarlas a otros aspectos de la vida cotidiana de las personas, que no tiene nada que ver. Aquí es muy concreto, muy concreto y muy específico. La ternura con la que aquel que comparte la palabra de Dios debe dirigirse a las ovejas. Es decir, ¿en qué consistía esa ternura? En su momento, los tesalonicenses fueron como recién nacidos en el Evangelio. Como hoy en día puede haber muchas otras personas que tú las debes ver como recién nacidas cuando comienzas a compartirles el Evangelio. Y en esa actitud de nodriza, Pablo, que, de la que está Pablo hablando, él está hablando de mantenerse fiel, firme al Evangelio, a fin de que los recién nacidos reciban leche no adulterada, que reciban el alimento que les va a nutrir como un recién nacido. ¿Qué le vas a dar a un recién nacido? En lugar de leche le vas a dar agua, le vas a dar un refresco en una mamila. O sea, así como una mamá con su amor natural en un momento dado le puede dar alimento, le da alimento a su bebé recién nacido. Pablo no se pone en lugar de una mamá, pero dice, pero soy como una nodriza. O sea, yo no los paré. ¿Y por qué dice, por qué podríamos pensar que no habla de que es como una madre? Pues porque no nacen de él, nacieron del Espíritu de Dios. No puede ocupar ese lugar y por eso se pone en el segundo lugar y dice como una nodriza, con ese cariño, con ese cuidado, les he alimentado, les he dado el alimento que les ha nutrido. Primera de Pedro 2, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detractaciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que habéis gustado, de la benignidad del Señor. Si en un momento dado ya ha sido beneficiado por la bondad del Señor para recibir el Evangelio, entonces busca como oveja la leche espiritual no adulterada para que crezcas a fin de que tengas vida eterna para salvación, como lo dijo aquí Pedro, para que por ella, por esa leche, por ese alimento puro, fiel, crezcan para salvación. Pablo, como un ministro ejemplar, siempre cuidó de las ovejas del Señor y siempre quiso darnos alimento, un alimento que nos edifica. De la misma manera en que una madre desinteresada cuida a su hijo pequeño y no espera recibir compensación de él, ¿no? Así Pablo lo hizo. Jamás esperó recibir algún beneficio de los creyentes y la misma manera en que para una madre su único interés es el bienestar de su hijo, así el apóstol Pablo
siempre tuvo como interés primordial el bienestar y edificación de todo creyente. Eso es lo que tú y yo debemos aprender del apóstol Pablo cuando hablamos su palabra. Bendito Rey, gracias Padre Santo por esta oportunidad tan hermosa que nos das de abrir nuestras bocas para hablar tu palabra, para hablar la enseñanza que tú nos das a través de tus siervos que vivieron sirviéndote fielmente, Señor, como el apóstol Pablo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Yeshua. Amén.